Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta escuela bíblica. Saludamos en especial, me pareció ver a nuestro hermano Juan Torres, nuestro hermano Juanito, me pareció verlo, así que lo saludamos, un gusto de verlo y compartir este momento, hermano Juanito. Vamos a dar inicio a este servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor con un himno de Navidad que se llama Astro más bello de toda la corte. Se encuentra en la página 51 de nuestro himnario. Página 51 de nuestro himnario. Astro más bello de toda la corte, suave Argentina, miramos tu luz. Hazlo visible, lejano horizonte, guíanos al lecho del niño Jesús. Vedlo dormido por cuna un pesebre, quiso entre pobres humilde nacer. Ángeles ven en aquel orden. Vamos a comenzar la segunda estrofa. Vedlo dormido por cuna un pesebre, quiso entre pobres humilde nacer. Ángeles ven en aquel ser endeble, al que dispone de todo poder. Que le traemos la mirra más fina, ricos aromas del último mar, oro sacado de todas las minas, como la fe en él podemos mostrar. Vanos serán todos esos presentes, dones lo pueden su gracia alcanzar. Muévenle cuantos respiran ferviente, prece sincera al que puede aceptar. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites, nos brindas, Señor, de poder reunirnos en torno a tu palabra. Nos juntamos, Señor, a través de esta plataforma para poder escudriñar tu palabra, para poder estudiar, Señor, y así conocerte más, acercarnos más a ti, conocer tus verdades, Señor, que están en tu palabra. Dios eterno, sin la revelación de tu palabra, esto no es nada. Por eso te rogamos, Señor, sé propicio a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestras necesidades, y que este día, Señor, tu palabra pueda ser revelada a cada uno de nosotros. Señor, todos somos alumnos que nos acercamos con mucha humildad, con mucha reverencia, delante, Señor, de esta voz, de esta palabra, Señor, tuya. Por eso te rogamos en este día,
Sé propicio, Señor, sé nuestro Maestro, enseñándonos, Señor, los preceptos bíblicos para poder, Señor, caminar seguro en esta tierra, en este mundo. Señor bendito, quita toda confusión, quita toda duda, Señor, toda incredulidad, Señor, sea retirada de en medio nuestro por el poder de tu palabra. No son nuestras palabras, sino es tu palabra que es viva y eficaz. Por eso te presento a cada alumno, Señor, que en esta mañana se acerca a esta escuela. Cada alumno, Señor, viene buscándote. Cada alumno viene, Señor, de diferentes realidades, pero tu palabra es una sola, tu verdad es una sola. Por eso, Señor, te rogamos que ella pueda ser declarada según la necesidad que solo tú conoces de nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, el Señor nos tiene observando estos versículos tan maravillosos en donde vamos viendo, ¿no es cierto?, la culpabilidad del hombre, la ira de Dios, por qué se ha manifestado esta ira. Y vamos adentrándonos cada vez más de este vasto conocimiento de la palabra del Señor para ver nuestra condición sin Cristo. Y como cantábamos este himno de Navidad que anuncia el nacimiento de Jesús, damos gracias a Dios, porque por medio de Él la palabra de Dios fue declarada, la palabra de Dios fue revelada, y no revela otra cosa sino al Padre y su gloria. Entonces somos gratos al Señor por estos versículos que Él nos ha entregado en estos días. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al versículo 32. Si bien está concentrada la lección en el versículo 21, hoy día terminaremos de observar este versículo si es la voluntad del Señor, pero daremos lectura a este pasaje para familiarizarnos, para irlo conociendo y ojalá memorizando. La verdad es que nosotros debemos memorizar la palabra del Señor, no para jactarnos, sino porque el Espíritu recordador en el momento propicio nos recuerda. Hay una acción que yo puedo hacer, que yo tengo que hacer, que es memorizar. Entonces leer la palabra del Señor es algo maravilloso. Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 32 daremos lectura alternadamente a la palabra del Señor. En esta oportunidad la iglesia leerá los versículos pares, es decir, inicia leyendo la iglesia y después vamos alternando. Versículo 18. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este es el versículo de la lección, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, todos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es clara. Tu palabra, Señor, nos conduce, tu palabra es lumbrera en mi camino. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Ella discierne, Señor, nuestros pensamientos. Por eso te rogamos, Señor, que estos versículos los grabes, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para poder memorizar tu palabra. Y no solo eso, sino que tu palabra traiga consigo la revelación tan necesaria, Señor, en estos días donde todo es confusión. Tu palabra se ergue, tu palabra se eleva, Señor, como la verdad absoluta, y te damos gracia por ello. Señor, tu palabra es ese cimiento al cual nos aferramos con todas nuestras fuerzas. Y aunque el mundo diga lo contrario, tu palabra, Señor, nunca pasará. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra continuará, porque tu palabra es eterna, porque tú eres eterno. Dios eterno, cada alumno, del menor hasta el mayor, desde el más indocto hasta el más sabio, todos estamos aquí, Señor, rogándote por esta lección. Abre nuestro entendimiento, que nuestro conocimiento de ti, Señor, hoy se pueda ensanchar en nuestras mentes, para que tu nombre pueda ser glorificado, nombre que es sobre todo nombre. Muy humildemente te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias damos al Señor por esta última escuela bíblica de este año 2022. Aprovecho de pasar ya el anuncio. El próximo domingo
y el siguiente no tendremos nuestra escuela bíblica. Esto para que nosotros podamos también compartir con los nuestros, con nuestras familias. Ese es el pensamiento de nuestra iglesia. Entonces, con la ayuda del Señor, retomamos, si Él no viene en estos días, el año 2023. Entonces, damos gracias al Señor por esta última lección de este año. Ha sido un año maravilloso. La verdad es que cuando tuvimos reunión de pastores y el Señor nos iluminó para poder observar esta carta, inmediatamente se viene, ¿no es cierto?, la imagen de que es una carta muy difícil. Y claro, sin la revelación del Señor, sin el estudio, la verdad es que no vamos a avanzar mucho. Entonces el Señor nos ha ido proveyendo cada domingo de material, ¿no es cierto?, para ir avanzando y conociendo la palabra del Señor más en profundidad. No como quisiéramos, porque la palabra del Señor es insondable. Es decir, los misterios escondidos en la palabra del Señor, jamás vamos a decir, lo entiendo todo, jamás. Porque además el Señor, de acuerdo al instrumento que Él levante, Él le va a dar gracia. Y este mismo versículo que estamos observando, si el Señor quizás levanta otro instrumento, tendrá otra luz tan válida, porque la palabra del Señor nos habla de su multiforme gracia, es decir, de muchas formas, de muchas maneras. Y esto es lo maravilloso de la palabra del Señor, de que jamás vamos a poder decir esto ya está sabido, ya no tenemos nada más que aprender, muy por el contrario. Entonces damos gracias al Señor como nos ha ido mostrando, ¿no es cierto?, su poder a través de su palabra. Hoy vamos a finalizar este subtema que habla del versículo 21, el rechazo del hombre, y hemos visto, ¿no es cierto?, vastamente una forma de rechazo que es teniendo toda la evidencia externa a través de la creación y toda la evidencia interna, porque todo hombre tiene una evidencia interna. Que la rechaza, eso es otra cosa. Que la niega, eso es otra cosa. Pero que la evidencia existe, eso es una realidad. Sin embargo, el hombre se empecinó, ¿no es cierto?, al colocarse en el lugar de Dios, empezó a recibir toda la gloria. Y ahí con ello vienen asociados estos pecados tan terribles como el orgullo, la soberbia, un alto concepto de sí mismo, la altivez de espíritu y todas estas cosas que no permiten mirar sino el propio ombligo. Entonces no hay tiempo, no hay espacio, no hay otra posibilidad a no ser el yo. Y cuando empezamos a estudiar la palabra del Señor, nos damos cuenta de que Dios es el creador de todas las cosas. Hemos ido viendo cómo está la evidencia, ¿no es cierto?, en todo sentido. Solamente una persona que quiera negar, por eso que este versículo habla del rechazo del hombre frente a estas evidencias. Y como consecuencia de ello, no le glorifica a Dios. Porque el reconocer que hay un Dios significa que la gloria ya no es mía, sino que es de Él. Y eso el hombre no está dispuesto a renunciar. No está dispuesto a renunciar. Solamente alguno que se ha
reconocido delante de Dios a través de la fe en Jesucristo. En estos días, ya la próxima semana, tenemos como fecha, ¿no es cierto? Se dice que no es la fecha exacta, pero en estos días celebramos el nacimiento de Jesús. Solo a través de Él, solo a través de Él. 33 años estuvo en esta humanidad y fue suficiente para mostrar que Él era Dios, era el Hijo de Dios. Y trae la revelación de su palabra y nosotros por misericordia, la Iglesia, la consecuencia de Cristo, tenemos esta posibilidad de poder glorificar a Dios. Si usted glorifica a Dios, agradezca también. Porque el hombre que niega, que rechaza la existencia con todas las evidencias que tiene, se niega, se rebaja a creer en filosofías, ¿no es cierto?, como veíamos la clase pasada, a especulaciones y los da por verdad. Por eso que en este minuto nos conviene decir, no, esta es mi verdad, entonces respétala, es mi verdad, es lo que yo creo, es lo que yo pienso, es mi razón. Y frente a eso la verdad es que solo Dios para cambiar esa realidad que vive el mundo. Por eso es que el mundo está entenebrecido, como vamos a ver el día de hoy. Al no darle la gloria a Dios, al no reconocer la existencia de Dios, se lleva la gloria para sí mismo y cae en estas especulaciones. Filosofía. Nombrábamos la ideología. ¿Qué es eso, una ideología? El estudio, logia, estudio de una idea, ideología. No hay evidencia científica, no hay evidencia biológica, no existe, pero el hombre se afirma en eso. Especulaciones. Nosotros, por misericordia, creemos en la palabra del Señor, que nos muestra la verdad y nos muestra el camino. Entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer es darle gloria a Dios en todo. Porque si hay una razón por la cual el hombre fue creado, fue para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. El hombre que no glorifica a Dios, el hombre que no reconoce a Dios en todos sus caminos, en todos nuestros caminos debemos reconocerlo a Él. En todos nuestros caminos, Él tiene que estar presente, porque si hay un algo, como todo el resto de la creación, que alaba a Dios. Se mencionaba en la clase anterior como el vuelo elegante y especial por el cual la mariposa, ¿no es cierto?, eleva su vuelo con esa elegancia. En ese vuelo para el cual ella fue creado, glorifica a Dios. El hombre es el único de toda la creación que hace esta negación y es por eso la ira de Dios está sobre él, por este pecado, ¿no es cierto?, que está arraigado. Y cuando Dios merece la gloria, cuando Dios merece la honra, el hombre se la lleva para sí mismo. Hablar estas cosas en este momento, claro, es algo que es absolutamente contrario a todas estas especulaciones. Porque si hay algo que es verdad es la palabra del Señor. Y ella nos muestra el día de hoy claramente, pues habiendo conocido a Dios, estas evidencias externas e internas que tiene el hombre, no le glorificaron como a Dios. Y hoy vamos a ver, ni le dieron gracias. Es decir, un hombre que niega la existencia de Dios, ¿cómo le va a dar gracias? Es imposible. Es imposible que agradezca.
y prefiere agradecer a la vida, prefiere agradecer a la llamada madre naturaleza, ¿no es cierto? Un término acuñado, ¿no es cierto?, en estos días, totalmente falso, porque el Creador es uno. El Creador es Dios, que hizo todas las cosas, dejó las leyes establecidas para que así suceda, y así tiene que ser, y de hecho así es. Solamente un creador para poder tener esta capacidad de crear con tanta perfección. La naturaleza es creación de Dios. Le quieren dar esa autonomía a la naturaleza, pero no es así. La naturaleza es y hace exactamente lo que Dios quiere que haga, para lo cual fue diseñada, para alabar a Dios. Leímos el Salmo 148 que todo alaba a Dios. Entonces, el hombre quitándole el lugar a Dios, por eso no le glorifica, porque le quita el lugar a Dios. Y hace prácticamente de la naturaleza un Dios. Imágenes, idolatría. Inventa cosas, especulaciones. Cuando entendemos que Dios, el eterno Dios, el eterno que fue desde siempre, Dios no se inicia con la creación. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio, en algún momento de la eternidad, creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios. Es demasiado egoísta, es demasiado presuntuoso pensar que Dios se inicia con la creación. No, Él viene desde la eternidad. Desde la eternidad. Y en un momento, Él crea todas las cosas. Y dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Creación de Dios, así lo creemos. Nuestra imagen y semejanza. ¿Qué hace Jesús? Glorifica al Padre. A nuestra imagen y semejanza. Entonces el hombre fue creado para glorificar a Dios. Sin embargo, usurpa esta gloria. ¿Quiere ser igual a Dios? Dice la serpiente, ¿no es cierto? Satanás en la serpiente. ¿Quieres ser igual a Dios? Vas a saber el bien y el mal. Y ahí usurpa el lugar de Dios y se coloca Él. Por eso todo el hombre se abanica y espera toda, ¿no es cierto?, la gloria. Y por eso Dios está airado todos los días como hijos de desobediencia. Lo que celebramos en estos días, que es el nacimiento de Jesús, es que el mismo Dios viene en rescate de las criaturas, del hombre, viene en rescate para que pueda una vez más tener esta vida, este nacimiento de nuevo, para poder tener la reconciliación con Dios y una vida en el Espíritu. Y cuando tenemos esto, vemos esta realidad y empezamos a reconocer a Dios en nuestros caminos. Empezamos a glorificar a Dios. Ya no hacemos parte de los que rechazan, sino que de los que recibimos. Y esto es por la fe. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Esto desaparece tanto del lenguaje de las personas que ahora es llamado bien educado quien da las gracias.
Quien agradece es una palabra nueva. Agradecer. Qué lindo es agradecer. Qué maravilloso es agradecer. Y se completa esta maravilla cuando le agradecemos a Dios. Hay un agradecimiento específico al Creador. Qué lindo es esto. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña a hacer todo, con acción de gracias. Todo en agradecimiento. Una persona, un hijo de Dios, despierta por la mañana y agradece a Dios por el día. Agradece a Dios por el trabajo. Agradece a Dios por la familia. Agradece a Dios en la adversidad. Y cuando agradecemos a Dios en la adversidad, cuando agradecemos a Dios en medio de los problemas, parece que estos se hacen más livianos. Parece que estos se disipan. Porque tener la actitud de agradecimiento a Dios pese a la adversidad, esto nos lleva a vivir una vida totalmente distinta y diferente. La persona que no agradece, ya sea por las cosas buenas o no agradece también por las cosas malas, es una persona que va teniendo cada vez más rencor, que busca culpables, que cada vez más raíces de amargura hay en su corazón, su rostro cada vez más se va cerrando, no encuentra respuesta a sus preguntas y cada vez va quedando más solo, cada vez más oscuro. Cuando agradecemos, cuando nosotros agradecemos, entonces inmediatamente algo acontece. Solamente Dios, ¿no es cierto?, que nos permite mirar y observar, continuar viendo con positivismo la vida que vivimos pese a la adversidad. Entonces, ¿pero cómo voy a agradecer en una circunstancia como esta?, dirá alguien. Bueno, los hijos de Dios debemos agradecer en todo tiempo. Porque los hijos de Dios, nuestra vida no nos pertenece a nosotros, pertenece a Dios. Dios nos ha dado vida. Entonces, cuando somos hijos de Dios y Dios está en el control de todas las cosas, nunca nos olvidemos de eso, nunca. Dios va a permitir que el pecado llegue hasta donde llegue porque Él lo va a permitir. No va a ir ni un paso más allá, no va a ir ni un paso más adelante. Si la gracia común de Dios, la gracia común, esa que permite que salga el sol para justos o injustos, que podamos tener buena cosecha, todos nosotros, es la gracia común. Si la gracia común de Dios no estuviera en la tierra, si su Santo Espíritu no estuviera en la tierra, si los hijos de Dios no estuvieran en la tierra, si la iglesia, sería absolutamente mucho más terrible lo que vivimos en el día a día. Nosotros pensamos y decimos, ¿cómo personas como Hitler pudieron existir? Si la gracia de Dios no estuviera sobre el mundo, sería terrible. Como personas que llegan a pensar de tal manera, y si venimos unos años más acá, nos vamos a encontrar con estas personas. Con estas personas que no tienen afecto natural, como dice la palabra del Señor, no hay afecto natural. Puede estar llorando la madre por el hijo, pero no va a haber ninguna compasión. Personas que se colocan en el lugar de Dios y no hay ningún tipo, ¿no es cierto?, de sentimiento ni de acción hacia el otro. Recordemos que los 2 mandamientos de Jesús nos dijo, vamos a resumir la ley, amarás a tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El egoísmo, el orgullo, la altivez de espíritu no nos permiten amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el no agradecer a Dios, el no agradecer, nos lleva a la conclusión de este versículo, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se envanecieron. Todo pasa a ser especulación, todo pasa a ser especulación. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Quienes creemos en la palabra del Señor, esta es la verdad absoluta. Aquí no hay democracia. Aquí no hay democracia. Dios lo dijo, Dios lo hizo, Dios lo hace. Y nosotros estamos para someternos y más que eso, amar la voluntad de Dios que Él tiene para mí. Nos enseña la palabra del Señor que el muchacho ya viene con esto del orgullo en su corazón, ya viene con la soberbia en su corazón. Someta a su hijo, y se va a dar cuenta cómo puede tener 1 año, puede tener 2 años, puede tener 3 años, y usted va a ver cómo va a empezar a corcovear, un término antiguo, cómo él no se va a someter. ¿Es necesario enseñarle a mentir al niño? ¿Es necesario enseñarle a ser rebelde al niño? No, no es necesario. Ya está, ya viene en la naturaleza caída que cada uno de nosotros. Entonces, esto va creciendo y después se envanece en sus propios razonamientos, dice el versículo, y su necio corazón, claro, si no reconocemos a Dios con toda la evidencia, si no le damos gracia, si no le glorificamos, el corazón es entenebrecido, el corazón es oscuro, el corazón va exactamente en el sentido opuesto a lo que Dios quiere. Dios nos rescata de ese lodo cenagoso, nos rescata y nos coloca nuestros pies sobre una roca firme, la palabra de Dios, que es la que me dice, que es la que me corrige, que es la que me consuela, que es la que me exhorta, la que me adoctrina. La palabra de Dios es como un espejo. Me veo inmediatamente reflejado. Señor, hay altivez de espíritu en mi corazón, perdóname. Y corremos a los pies de Cristo para que eso no crezca. Porque si nosotros dejamos que esto crezca, cada vez más, entonces vamos a ir ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón y nos vamos a llenar de corazón entenebrecido. Especulaciones, racionamientos, lógica, justificación, y nos vamos justificando. ¿Contra quién nos justificamos? ¿Contra quién? Cuando yo tengo un argumento tan sólido, ¿contra quién estoy justificándome? Quienes somos hijos de Dios, lo hago contra Dios. Y quien no es hijo de Dios, sino que es criatura, contra Dios. Contra ti solo he pecado. Nosotros pecamos contra Dios, que es lo que Él aborrece, que es lo que Él no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Celebramos el nacimiento de Jesús, quien viene a la tierra como un regalo para llevar cautivo la cautividad, para llevar cautivo el pecado. Tanto es así que en el momento de la cruz Jesús lo dice: ¿por qué me has desamparado? Fue desamparado el Hijo amado unigénito porque cargaba mi pecado. Eso es lo que Él llevaba. Mi pecado pasado, mi pecado presente y mi pecado futuro, porque soy pecador delante del Señor.
Entonces, si yo no estoy atento, el orgullo empieza a crecer. Si no estoy atento, la soberbia empieza a crecer. Si no estoy atento, velad, dijo Jesús. La altivez de espíritu empieza a crecer. Y le dejo de dar inmediatamente la gloria a Dios. Vamos a entrar a la lección con la ayuda del Señor en este pasaje. Como estábamos viendo, ¿no es cierto?, en 2 domingos anteriores, la gloria de Dios, ¿no es cierto?, cómo el hombre dejó de dar la gloria a Dios. Eran 4 puntos los que teníamos que revisar, de los cuales vimos uno. Se está describiendo el carácter del hombre caído, el carácter, su forma, y da 4 razones por las que todas las personas nacen bajo la ira y la condenación de Dios. Las 2 primeras razones, la revelación de Dios, esta revelación, cómo Él se muestra, ya lo vimos, y el rechazo del hombre, que es lo que estamos viendo, el rechazo del hombre, cómo el hombre rechaza, ¿no es cierto?, esta verdad de Dios. En el futuro vamos a ver la racionalización del hombre y la religión del hombre. Es por esto que Dios está airado contra el hombre. Pero vamos a terminar hoy, con la ayuda del Señor, de ver este rechazo del hombre. Y aquí habían 3, ¿no es cierto?, 3 puntos, de los cuales ya hemos revisado 1. Entonces, en segundo lugar, dice, aquí está. En segundo lugar, ¿no es cierto?, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron, eso es lo que revisamos en estos 2 domingos, ni le dieron gracias. Entonces, en segundo lugar, debido a que el hombre en su orgullo no honra ni glorifica a Dios como creador, también deja de darle gracias por la gracia con que provee todas las cosas en abundancia. Con que provee todas las cosas en abundancia. También el hombre deja de darle las gracias, ¿no es cierto? Dice, aunque Dios es la fuente de todas las cosas buenas que el hombre tiene a su disposición, la lluvia, el sol y muchas otras bendiciones naturales que reciben justos e injustos, malos y buenos por igual, el hombre natural no le agradece porque ni siquiera está dispuesto a reconocer su existencia. Vamos a ver 2 citas. Vamos a ir a la iglesia en Pucón. 2 citas bíblicas en Mateo 5:45 y Hechos 14 del 15 al 17. Nuestro pastor Manuel puede distribuir estas 2 citas allá en Pucón. Mateo 5:45 y Hechos 14 del 15 al 17. Sí. Amén. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Amén. Amén. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre todos nosotros. Hechos capítulo 14 del 15 al 17. Así dice la palabra del Señor. Amén. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos
que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amén. Qué lindo es esto, cómo se confirma la palabra del Señor. Los apóstoles, la gente, creyeron que eran dioses, que eran Júpiter y Mercurio. Entonces, ellos quisieron adorarles como a Dios, y por eso dice, el 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, ¿por qué hacéis esto? El único que debe ser glorificado es Dios. El único. Ellos rasgaron sus ropas cuando la gente quería, creyeron que eran dioses y querían adorarlos. Entonces nos muestra la palabra del Señor y a nosotros el día de hoy cómo debemos actuar cuando alguien quiere darnos la gloria a nosotros. Mire lo que hicieron los apóstoles. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas inmediatamente, ¿no es cierto?, en son de arrepentimiento. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de lo que ellos hacen, os convirtáis al Dios vivo. No adoren esas imágenes, no adoren, a la tierra, a la naturaleza, no, al Dios vivo, al único Dios creador de todas las cosas, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios está en el control de todas las cosas. Si bien, de aquí tenemos que Dios siempre se hace presente, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. El hombre tiene testimonio de la existencia y de la gloria de Dios, pero la niega, la rechaza. Y por eso todo hombre nace bajo la ira de Dios. Este versículo es muy claro. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Él no necesita testigo porque el testimonio de su existencia está evidente en la creación. Tanto el hombre como creación, cuanto todas las cosas que Él creó y que sustenta con su poder. Dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces el hombre natural no le agradece porque ni siquiera está dispuesto a reconocer su existencia. ¿Cierto? Ni siquiera está dispuesto a reconocer. Entonces, ¿cómo va a agradecer? Imposible. Entonces, como consecuencia de esto, en tercer lugar, como consecuencia de no honrar es glorificar. Como consecuencia de no honrar y agradecer a Dios, los hombres caídos se envanecieron en sus razonamientos. Rechazar a Dios es rechazar la realidad más grande del universo. Si nosotros miramos la galaxia, el hombre ahora tiene la oportunidad de mirar más allá. Dios se lo ha permitido, poder observar más allá. Si el hombre mirando, ¿no es cierto?, y observando y no reconocer a Dios es rechazar la verdad más evidente, la realidad más grande en el universo, la realidad que da el único significado, propósito y entendimiento verdadero a todas las demás cosas que existen.
Todo lo creó Dios para su gloria. Entonces, negar esta realidad, negar esta verdad, es negar la verdad más grande del universo, por la cual todas las cosas fueron hechas para el engrandecimiento de la gloria de Dios. Entonces, el único significado, propósito y entendimiento verdadero de todas las cosas que existen. Negar a Dios es negar todo este propósito de Dios al crear todas las cosas. Al negarse a reconocer a Dios y permitir que su verdad guíe sus mentes, los hombres pecadores están condenados a realizar búsquedas vanas de sabiduría por medio de razonamientos humanos y huecos que solamente conducen a la falsedad y por lo tanto a mayor incredulidad y perversión. Es decir, el camino equivocado. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que el Dios es el creador de todas las cosas. Lo vemos, lo reconocemos en medio nuestro. Negar esto es negar la realidad más absoluta de todo, y eso naturalmente los lleva, ¿no es cierto?, a envanecerse en sus razonamientos. Rechazar a Dios es rechazar la realidad más grande en el universo, la realidad que da el único significado, propósito y entendimiento verdadero a todas las demás cosas que existen. Al negarse a reconocer a Dios y permitir que su verdad guíe sus mentes. Qué maravilloso es que la verdad de Dios guíe mi mente. Descanso en ella. El salmista lo dice de una manera tan paradójica. Dice que la ley de Dios es dulce al paladar. ¿Cómo una ley puede ser dulce? Porque descanso en ella, porque es la verdad. El hombre no deja que la verdad de Dios guíe la mente del hombre. Entonces eso lo lleva a ir por un camino totalmente paralelo, lleno de falsedad, lleno de mentira, porque lo que es la verdad es la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios. Jesús, toda la Biblia se resume en Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, al Dios creador de todas las cosas, sino por mí. Al negarse a reconocer a Dios y permitir que su verdad guíe sus mentes, los hombres pecadores están condenados. Condenados. Dice un himno, por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si presto estás a confesar su existencia, mi vida la rindo a Él, le glorifico, lo reconozco en todos mis caminos, le doy gracias en todo momento. Esto es por fe en Jesús, quien en estos días celebraremos su nacimiento, pero ese nacimiento tiene un propósito: venir a salvar al mundo. Los pecadores están condenados a realizar búsquedas vanas de sabiduría por medio de razonamientos humanos, razón humana, y huecos que solamente conducen a la falsedad y por lo tanto a mayor incredulidad y perversión. O sea, el camino exactamente contrario. Por eso Jesús nos rescata de allá, nos rescata de ese momento que nuestras mentes están reprobadas, están entenebrecidos, está petrificado, está como piedra el corazón, envanecido en el propio racionamiento humano,
lleno de falsedad. Frente a eso está la palabra revelada de Dios. Está Jesús quien revela al Padre. Y este tiene un camino, solo un camino. Yo soy el camino, dice Jesús. Este término incluye que todo lo que el hombre especula en su mente cuando no tiene temor de Dios. Es decir, la incredulidad y la perversión. Este término incluye que todo lo que especula en su mente cuando no tiene temor de Dios. Especula en su mente. Especula en su mente. Es su razón, son sus ideas, son sus verdades. Se da cuenta y aparece, no, esa es mi verdad. Mi verdad dice que tu libertad llega hasta donde termina la mía. Razonamiento. Especulación en su mente. No hay algo que dicte parámetros para que yo pueda amar al prójimo como a mí mismo. Vanas sutilezas, ¿no es cierto? Y estamos entretenidos en esas cosas. Por eso el mundo, ¿no es cierto?, está en la condición que está. Abandonar a Dios equivale a cambiar la verdad por la mentira. Abandonar a Dios equivale a cambiar la verdad por la mentira. El propósito por la falta de sentido. No, mi vida no tiene sentido. Cuando conocemos a Dios hay un propósito, la vida eterna. Cuando conocemos a Dios hay un propósito, alejarme del pecado, cada día más. Cuando conocemos a Dios hay un propósito, amar a mi enemigo. Hay propósito. Pero el negarlo, una vida sin sentido. Y la satisfacción verdadera por un vacío insondable. Porque una mente y un alma vacías son como un hueco que para poder llenarse atrae falsedad y tiniebla que reemplacen la verdad y la luz que han rechazado. Es esta insaciedad. El hombre no se sacía, no se sacia, no se llena. Y eso lo lleva cada vez a cometer cosas más terribles. Pero ¿cómo este hombre llegó a hacer eso? El no saciarse, el no llenarse, porque esa mente y esa alma está vacía, no tiene la verdad de Dios, no tiene la palabra de Dios, no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Nosotros en una escuela bíblica como esta salimos llenos de la presencia del Señor. Salimos gratos al Señor por lo que Él nos revela. No necesitamos más. ¿Cuánta gente necesita otras cosas? Y la sociedad publica. Ayer el Señor nos permitió ir a cantar a la feria navideña y en medio de tanta codicia, en medio de tanta avaricia, en medio de tantos excesos, porque vamos cayendo en esas cosas. No todos, pero hay una gran mayoría de lo que estoy mencionando. Nosotros alabábamos al Señor con un villancico y mientras lo hacíamos, bueno, las personas después aplauden, es algo, pero mientras nosotros hacíamos esto, el Señor me hacía ver o podía observar en el momento cómo tratamos de rescatar lo que significa el nacimiento de Jesús en medio de una sociedad que ya podemos decir ya se fue para otro lado. O sea, volver a los principios de ese canto que recibieron los pastores cuando el cielo se irradió de una luz, gloria a Dios en las alturas, volver a eso mirando el exceso que se vive el día de hoy. Es casi imposible. Solamente una mente y un alma vacía que trata de llenar con falsedad, ¿no es cierto?
como aquella persona. Este es un término que se usa en estos días y me he acordado bastante de él, que el hombre es tan egoísta, el hombre es tan mirador en sí mismo, que es muy fácil ahora escuchar que se diga, ¿para qué me invitan si sé cómo me pongo? ¿Para qué me invitan si sé cómo? O sea, no hay respeto por el otro, no hay consideración por el otro, no hay nada, soy yo nomás. Y soy así y acéptenme, aguántenme. Pero si miramos alrededor, ¿cuántos sufren por ese pensamiento? ¿Estamos amando al prójimo como a nosotros mismos bajo ese precepto? No. Falsedad. Falsedad en la mente, falsedad en el corazón, que se llena de estos pensamientos y que llevan a un corazón entenebrecido, cada vez más egoísta, cada vez más oscuro. El necio corazón que rechaza, la historia de la humanidad caída va en sentido contrario al supuesto por la evolución. O sea, la evolución dice que está evolucionando para mejor, pero la naturaleza del hombre caído nos muestra que es exactamente lo contrario. Cada vez va cayendo más. El necio corazón que rechaza y no glorifica a Dios no recibe iluminación y no es libertado. Por muy sofisticado que pretendan ser algunos incrédulos, no, sino que por el contrario se vuelve entenebrecido espiritualmente y más esclavizado al pecado. Voy a leer esto de nuevo. El necio corazón que rechaza y no glorifica a Dios no recibe iluminación ni es libertado, por muy sofisticado que pretendan ser algunos incrédulos, sino que por el contrario se vuelve entenebrecido espiritualmente y más esclavizado al pecado. La persona que rechaza a Dios está rechazando la verdad, la luz y la vida eterna, así como significado, propósito y felicidad en su vida. También rechaza el fundamento y la motivación de la rectitud moral. El Espíritu Santo habla en nuestros corazones. No, pastor, no, eso te aleja de Dios. Rectitud moral no por mis méritos, no por mis condiciones, no, en la presencia del Espíritu Santo en mi vida, a que lleva a que otro reconozca, después dice, no, esta es una persona correcta. Yo no soy correcto por mí mismo, soy correcto por esta luz, por esta verdad, por esta iluminación que por misericordia, por los méritos del que nació y murió, por el que vino con un propósito claro de poder rescatar, libertar mi mente. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Qué lindo es. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no presentar mi vida en servicio por lo que Él hizo por mí? Ese era nuestro destino y de allá nos rescató el Señor. Por eso anunciamos esta luz en medio de las tinieblas. Tinieblas espirituales y perversión moral son cosas inseparables. Cuando el hombre desprecia a Dios, desprecia la virtud. Es inevitable que la filosofía impía del mundo lleve a la perversión moral, porque la incredulidad y la inmoralidad están conectadas de manera indisoluble, inextricablemente, están tan amarrada una a la otra que es imposible separarla. Eso es lo que quiere decir la palabra inextricablemente. Dice que la incredulidad y la inmoralidad. O sea, quien es incrédulo va a ser inmoral, necesariamente. Eso es inseparable, como lo dice, ¿no es cierto?, en Colosenses 2:8.
8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por misericordia nosotros queremos ir según Cristo. Y por eso nos acercamos y por eso nos alejamos del pecado, para cada vez estar más cerca de esta luz admirable. Cuando la encarnación de la verdad y la luz vino al mundo, la humanidad incrédula no quiso recibirle. Puesto que Jesús era la luz del mundo, ellos le rechazaron porque sus acciones eran malas y porque amaron las tinieblas más que la luz. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Nos queda nuestro pastor Manuel todavía en Pucón para que nos lea esta cita bíblica. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Amén. Por la razón de que Jesús hablaba precisamente la verdad, ellos no quisieron creer en él. Tenemos una última cita en Juan, capítulo 8, versículo 48. Juan 8, 48. Dice la palabra del Señor: perdón, 8:45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Porque digo la verdad, no me creéis. Jesús diciendo, ¿no es cierto?, hablando de esta condenación del mundo. Por la razón de que Jesús hablaba precisamente la verdad, ellos no quisieron creer en él. Ese es el legado que deja la negativa del hombre a glorificar a Dios. Es decir, el negar a Dios, el negar su existencia, el no glorificarle, el no darle gracia, entonces el hombre es condenado a toda esta falsedad, a toda esta incredulidad, a toda esta inmoralidad. El reconocer a Dios nos trae entonces no a las tinieblas, sino que a la luz. Pero el hombre, cuando la luz vino al mundo, cuando Jesús vino al mundo, amó más las tinieblas que la luz. Claro, la luz alumbra, la luz muestra, y eso no nos gusta. No nos gusta como hombre porque nos muestra dónde estamos equivocados, dónde estamos pecando, dónde estamos fallando. Nos muestra con evidencia. Entonces el hombre niega la existencia de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor pueda darnos de su gracia, que nos dé el don de arrepentimientos, que el Señor a través de su palabra aumente nuestra fe, para que vayamos en el sentido contrario de esta culpabilidad con el cual todo el hombre nace. Todas las personas nacen bajo la ira de Dios por esto, por negar su existencia, por no darle gracia, por no glorificarle, y eso lo lleva a que sea entregado, dice el versículo 21 de nuestra lección, para ir cerrando nuestra lección del día de hoy con la ayuda del Señor. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón, es decir, fue condenado, fue entregado, su necio corazón fue entenebrecido.
En el futuro, con la ayuda del Señor, veremos la racionalización del hombre, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, siguiendo el camino de la negación. Entonces no es iluminada la mente, no es iluminado el corazón, no llena la palabra del Señor mi mente, mi corazón. Soy entregado entonces a este envanecimiento de mi propio corazón. Que el Señor nos bendiga y que esta lección pueda llegar en el momento propicio a cada uno de nosotros. Todo lo dicho y hecho, toda honra y gloria a nuestro Dios. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Manuel Béjar de la iglesia en Pucón para que él nos haga el resumen de esta lección y también ore por ella. Lo escuchamos, pastor Manuel. Amén. Aprovecho de saludar a la iglesia, mis amados pastores. Siempre es muy grato estar en la escuela dominical aprendiendo de la palabra del Señor. Hay un dicho que no es bíblico, ¿ah? Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hoy día, viendo todas las maravillas de Dios, viendo todas las misericordias del Señor, aún así el hombre niega su existencia. En su necedad, creyendo, ¿cierto?, ser tan inteligentes, aún así el hombre procura y busca de una y otra forma de negar la existencia de Dios. La lección, la cual hoy día nos convoca con la ayuda del Señor, nos muestra claramente, ¿cierto?, cuando la gente trata de justificar, digamos, lo que hace. Y una de las justificaciones, y esto no solo el mundo, la iglesia también, trata de justificar su mal proceder, su pecado, su inmundicia, diciendo, bueno, somos humanos. Y como somos humanos, pecamos y hacemos tantas cosas. Claro que somos humanos, pero como hijos de Dios, ¿cierto? Como hombres y mujeres que conocemos las palabras del Señor, nos damos cuenta también lo terrible, ¿cierto? Y lo peligroso que es el cerrar los ojos para poder ver las advertencias que las Escrituras, la palabra de Dios, nos están haciendo en cada instante. Aún viendo a Dios, aún viendo lo que Dios está haciendo, aún así, los hombres cierran sus oídos a la voz de Dios, cierran sus ojos para poder ver lo que la palabra del Señor les da para que puedan tener una guía cierta, para que puedan llegar a lo que Dios realmente quiere de cada uno de nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Hay algo que en esta lección he aprendido y es el dicho cuando las personas dicen, es que yo sé, cuando usted le está haciendo ver de que están en un peligro y dicen, no, si yo sé. Sabe que cuando la palabra del Señor más adelante nos va a decir, cuando dice la palabra del Señor que fueron entregados, ¿cierto?, a pasiones desordenadas, eso quiere decir que Dios los dejó, porque Dios no compacta con el pecado, con la inmundicia, con la maldad. No hay comunión con ellos. Y es por ello que hoy día estamos viviendo estos días de tanta inmoralidad, de tanta mentira, de tanto engaño, y no solamente en el mundo. Ya la política se ha prostituido, las leyes, los tribunales, en fin, tantas cosas, y aún así también la religión. Líderes, ¿cierto?, que profesan, ¿cierto?, ser hombres de Dios, vanagloriosos, amadores de sí mismos, más que de Dios. Vivimos esos tiempos que la palabra del Señor nos ha estado diciendo, y cuando el hombre se envanece, cuando el hombre se enorgullece, cuando el hombre, ¿cierto?, cae en esa soberbia, ¿cierto?, cierra sus ojos para poder ver la misericordia del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que nunca perdamos la dependencia de Dios,
La palabra del Señor para nosotros es un espejo. Y hay quienes no quieren leer la palabra del Señor porque la palabra del Señor, como es un espejo, nos muestra nuestros defectos. Entonces, que el Señor nos ayude a vivir y amar la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo más seguro para nosotros. Y eso es lo que hoy día nos convoca, a poder, ¿cierto?, hacer un alto en todas nuestras cosas. El pastor decía cómo se ve el desenfreno en tantas cosas y hoy día la Navidad, más que Navidad, parece algo, la gente piensa que la Navidad es vanidad. Cuidado, porque lo de Dios no tiene comparación con lo de este mundo. Nada, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No nos podemos amoldar ni acomodar a lo que este mundo hoy día nos trata de imponer. Como iglesia del Señor somos separados. Hemos sido, ¿cierto?, reservados para Dios. Entonces que el Señor nos guarde en eso. ¿Y cómo el Señor nos va a guardar en eso? Cuando nos mantengamos en humildad, en sencillez y en obediencia a la palabra del Señor, en obediencia a todos los consejos que se nos están entregando, porque es importante hoy día más que nunca el poner oído a lo que Dios nos está diciendo. Quisiera citar Efesios capítulo 5, algunos versículos en el nombre del Señor. Es así la palabra del Señor. Porque sabéis esto, o sea, hablando el apóstol, gente que sabe de lo que se está hablando, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, ¿cierto? Refiriéndose que ama más esas cosas que a Dios, que pone su confianza no en Dios, sino que en esas cosas, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que la escuela dominical, cierto, que hemos estado desarrollando durante este año, cierto, pueda, mediante la ayuda del Señor, quedar grabada en las tablas de nuestros corazones. Vivimos tiempos muy confusos, muy peligrosos. Vivimos tiempos en que muchos dicen creer y conocer a Dios, pero no le conocen. Con sus actos están muy lejos de hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Que el Señor bendiga a la iglesia, que el Señor nos guarde y que en este tiempo de Navidad podamos también nosotros reflexionar el gran sentido que tiene lo que hoy día celebramos, el nacimiento del Salvador. Nació por amor a nuestras almas. Bendito sea el amor del Señor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te honramos, te bendecimos porque solo tú eres Dios. Porque nada hay fuera de ti, Señor, quien pueda satisfacer y llenar el gran vacío que hay en nuestros corazones. Vivimos en medio de un mundo convulsionado, lleno de maldad, de injusticia, Señor, y de tantas cosas que aún tú nos enseñas, que aún ni se nombren en medio de vosotros, pero aún así entendemos que pese, Señor, a todo lo que está sucediendo, que a todo lo que nos está rodeando en el mundo entero, hay un pueblo, hay un remanente, hay hombres y mujeres, Gracias, Señor, que no han doblado sus rodillas frente a Baal. Hombres y mujeres que te aman, Señor, pese a todas las cosas, y que esperan, Señor, tu venida. Y que Amén. esperan y anhelan, Señor, tu regreso. Eso es Amén. lo que queremos como iglesia, Señor.
No sabemos, Señor, lo que nos depara el día de mañana, pero hoy confiamos en ti y Amén. ayúdanos a estar, Señor, en esta certeza y en esta confianza, que ya sea que vivamos o que muramos, somos de ti, Señor, y que nada, Señor, desvíe nuestra mirada del blanco que eres tú, Cristo. Amén. Que nada quite de nuestra mirada, Señor, lo que tú tienes reservado para nosotros. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a amar, Señor, lo que tú nos dices. Y aún la corrección para nosotros sea, Señor, grata, porque tú amas, Señor, aquellos que tú has escogido para ti. Llénanos de esa gracia de los cielos y ayúdanos a vivir una vida, Señor, conforme a nos enseña tu palabra. Señor, muchas gracias por todo lo que tú, a la luz de las Escrituras, nos estás enseñando en el Amén. día a día. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser agradecidos. Amén. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser hacedores de tu palabra, para que esa predicación sin palabras, Señor, pueda alcanzar a aquellos que aún no te conocen. Amén. Señor, es el tiempo en que tú necesitas hombres y mujeres de verdad. Es el tiempo en que ya debemos, Señor, reflexionar, Señor, con mucha atención en lo que tú, Señor, nos estás hablando. Gracias, Señor, porque tu palabra está en medio de nuestros cultos, porque tu palabra permanece en nuestros púlpitos y ella, Señor, nos llevará un día, si somos fieles, a tu maravillosa presencia. Bendice la iglesia, Señor, desde el más pequeño hasta el más adulto. Señor, y esta palabra produzca vida, produzca salud y fortaleza y ánimo para toda la iglesia. Es lo que te pedimos y ya te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todavía no. Si es la voluntad del Señor, vamos a finalizar nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología, página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor, todo loor para nuestro Dios. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, lor eterno tributad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.